Bienvenidos, manitas. Para el vídeo de hoy voy a necesitar estos materiales. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Hace ya bastante tiempo os compartí el vídeo haciendo estas cestas tejiendo cuerda. Muchos de vosotros ya lo habréis visto, bueno, pero para quien no lo haya visto, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Vamos a volver a hacer más cestas tejiendo cuerda, pero esta vez de manera diferente. Y lo bueno de hacerlas de esta manera es que las podemos utilizar de maceta. El envase que os he enseñado aquí es el que va a ir en el interior para colocar una maceta y que el agua no nos dañe la cuerda. De esta manera podemos hacer macetas más pequeñas, macetas más grandes, papeleras para nuestra oficina, incluso objetos decorativos para poner unas flores secas, que es lo que os voy a enseñar en este vídeo. Cogemos nuestro envase, yo estoy utilizando uno de yogur y lo primero que voy a hacer va a ser quitarle este borde que sobresale aquí en la parte de arriba. Cinta de doble cara que le voy a colocar en la parte baja. La cinta nos ayudará a ir sujetando los palitos mientras la silicona caliente se nos enfría. Voy a utilizar alambre forrado con plástico, también podéis utilizar cable de la luz rígido para hacer los palitos. Con estas otras cestas utilizamos palitos de brocheta. Y esta vez voy a utilizar esto porque quiero darle forma. El alambre que yo voy a utilizar es de unos 2 o 3 milímetros de grosor. Tiene que ser rígido, pero a la vez que no sea fácil manejarlo. Pues vamos a cortar los 25 palitos de unos 15 centímetros cada uno. Dependiendo del tamaño de vuestro envase tendréis que cortar la cantidad de palitos que necesitéis. Yo los voy a ir pegando con una distancia entre ellos de 1,2 o 1,3 centímetros. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que tienen que ser número impar de palitos. Retiramos un trocito de cinta, vamos a ir poco a poco y vamos a ir pegándolos. Tenéis que intentar que estén lo más rectos posible. Colocamos el primero justo al borde de la base. Y para ayudarnos a que se fije, cordoncito de silicona en un lado y en otro. Esperamos a que se enfríe la silicona y pegamos el siguiente. Al final he colocado 19 palitos, no 25. Y ahora ya vamos a empezar con la cuerda. Yo estoy utilizando esta de algodón que es de 2,5 milímetros de grosor. Si no tenéis cuerda podéis utilizar cola de ratón. Aquí en esta utilicé cuerda de cáñamo o de yute. Hilo de tejer, el cordón que se vende para el macramé también nos sirve. Y vamos a empezar las primeras vueltas a pegar la cuerda encima de los palitos. Le he dado 5 vueltas. Con esto lo que hacemos es darle más seguridad a los palitos y ocultar los puntitos de silicona que aplicamos para colocar los palos. Ahora ya vamos a tejer y es muy sencillo. Yo tengo la cuerda pegada entre estos dos palitos. Bueno, pues voy a empezar por este primer palito. Voy a pasar la cuerda por detrás. Tenemos que ir apretándola muy bien hacia abajo. El siguiente palito va por delante, el siguiente por detrás, este otro por delante, el de al lado por detrás. Vamos a ir haciendo un zigzag, un palito por delante, un palito por detrás. Así vamos a ir dando toda la vuelta.
El hecho de poner número impar es porque este es el palito número 1 y este es el palito 19. Al ser número impar, ¿veis? El 1 va por detrás y el 19 también. Todos los números impares, la cuerda va por detrás. En los pares va por delante. Cuando llegamos a este punto, que venimos de pasar el palito por detrás, nos tocaría por delante. Como el 1 también es el impar, que también está por detrás, pues es cuando vamos combinando en cada vuelta una vez por delante, otra vez por detrás. Por eso es importante que los palitos sean número impar. Así vamos a hacer hasta llegar al borde del envase. A medida que vamos tejiendo, vamos apretando todo el tejido hacia abajo para que esté toda la cuerda bien juntita y seguimos. Ya he llegado al borde del envase y si quisiese hacer una maceta igual que esta, seguiría tejiendo hasta llegar a la altura deseada. Fijaros que yo en esta he subido como unos 4 centímetros más de lo que es el envase. Pero yo le quiero dar un poquito de forma, así que ahora es el momento. Vamos a doblar cada palito justo a partir del borde del envase, una pequeña curva le vamos a hacer aquí. Vamos a intentar que todos estén de la misma medida. Va a costar un poquito, pero con un poquito de paciencia lo iremos consiguiendo. Y seguimos tejiendo. Lo único que tenéis que procurar es que los palitos no se os giren para que queden bien derechitos. Y aquí, a medida que vamos tejiendo, también vamos apretando todo el tejido hacia abajo. Es más importante apretarlo aquí que aquí, porque al estar inclinada la cuerda se nos puede separar demasiado. Así que vamos a cada vuelta que demos, bajamos todo el hilo y seguimos. Cuando hemos llegado a este punto, que ya solamente nos quedan unos 3 centímetros de palitos, vamos a hacer otra doblez. Y ahora los vamos a volver a abrir. Y seguimos tejiendo. Cuando llegamos ya al final, vamos a fijar la cuerda antes de cortarla. Volvemos a coger la silicona y en los palitos donde la cuerda la pasemos por detrás, ahí vamos a poner un puntito. Cuando ya hemos dado toda la vuelta, cortamos la cuerda y la pegamos hacia adentro. Vamos a rematar el borde y lo primero cortamos las puntas. Y con una cuerda que sea más gordita la pegamos por el borde para ocultar las puntas estas. Y ya está listo.
Y por si me lo preguntáis, ¿qué cantidad de cuerda he necesitado? Bueno, pues esta bobina era como esta, que tenía 30 metros, y esto es lo que me ha sobrado. Y para protegerlas del uso, esto ya es opcional, yo a la maceta ya se lo he aplicado, a esta se lo aplicaré ahora fuera de cámara, cola blanca rebajada con agua, el 50% de cola y 50% de agua. Con un pincel empapáis muy bien la cuerda y dejáis secar, y así impermeabilizamos y nos durará mucho más tiempo. Decorar, podéis decorarla con lo que queráis. Podéis ponerle puntillas como hicimos con las anteriores cestas, alguna flor, una cinta, o dejarlas así. Yo las voy a dejar así. Y en esta, como estáis viendo, pues he combinado distintas cuerdas, que también puede quedar muy bonito. Estaba pensando que si pudiésemos encontrar cuerdas de colores, podríamos hacer una maceta a franjas, multicolor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que con muy poquito dinero podemos tener una decoración súper bonita. Espero que os haya gustado y os animéis a probar. Y me ayudaría un montón que le deis dedito arriba al vídeo y lo compartáis. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.